Buenos días, mi nombre es Eric Eduardo Rodríguez César y yo les voy a hablar un poquito del assessment sobre el derivado que usamos para el proyecto. Antes me gustaría aclarar unos puntos para dar un poco de contexto sobre la estrategia. Pues primero hay que entender un poquito la empresa, ¿no? Básicamente, Granos del Norte es una empresa mexicana con más de 30 años en el mercado, especializada en la importación de granos como maíz, trigo, frijol desde Estados Unidos. Opera desde Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Todas las compras que le hacen a sus proveedores en Estados Unidos son en dólares, pero venden en pesos, lo que expone a pérdidas cambiarias. Actualmente enfrentan el reto de proteger su margen. Entonces, tu nuevo CEO está en búsqueda de varios instrumentos de tipo de cambio para la protección y mitigación de riesgo de tipo de cambio. Un poquito dando más a detalle la exposición de Granos del Norte al tipo de cambio, pues más o menos importa de 15 a 20 millones de dólares al mes de Estados Unidos, pagando en Estados Unidos y vendiendo pues aquí en peso mexicano, ¿no? Hay que entender que su ingreso operativo, su EBITDA, todo está en MXN, entonces comparado con el pago a proveedores, pues ahí está un riesgo cambiario bastante alto, ¿no? Esto expone su margen de utilidad, como mencioné, a pérdidas cuando el peso se deprecia frente al dólar. Un ejemplo bastante fácil es que en un mes compra, pues igual, 18 millones de pesos, 18.5 millones de pesos a un tipo de cambio promedio de 17 versus un tipo de cambio de 18, pues esto es una pérdida en comparativa con otro periodo de tiempo de 18.5 millones de pesos. Entonces, un cambio porcentual del 5 o 6% del tipo de cambio, o aproximadamente de 17 a 18, pues genera pérdidas de casi 20 millones de pesos. Entonces, como dice aquí, una depreciación de un peso en el tipo de cambio puede costar millones. Aquí tenemos una grafiquita que lo explica, que ahorita lo voy a mencionar con anterioridad. Ahora, unos factores de riesgo que afectan al tipo de cambio pues son los factores nacionales. Como bien sabemos, la política monetaria de Banxico pues hacen recortes de tasas que debilitan el peso y inestabilidad política electoral reduce inversión extranjera. Si de por sí, si tú reduces tus tasas de interés, pues generas menos flujo mexicano en los mercados extranjeros, ya que tu moneda pues es más, digo, sí, tu tasa de interés es menos atractiva, entonces pues no genera esta atractividad y la inestabilidad política pues también, ahí va a venir a un país inestable, ¿verdad? Ahora, sobre factores internacionales, pues también tenemos la política monetaria de la Fed. Ellos suben tasas, fortalecen el dólar y pues si se fortalece el dólar frente al peso, también nos pega, ¿no? Conflictos geopolíticos globales aumentan la aversión al riesgo, pues más gente se refugia en el dólar, por lo que el tipo de cambio frente al peso mexicano se ve afectado. Entonces, en conclusión, esto nos aumenta el costo en pesos mexicanos y se reducen los márgenes. Ahora, hablando un poquito más de riesgos que afectan al tipo de cambio, pues las pérdidas por tipo de cambio no solo son contables, afectan el flujo, aumentan inesperados en el dólar, pueden impedir pagos a proveedores y esto compromete la operación y el crecimiento de granos del norte a futuro. Ok, la estrategia seleccionada fue el Non-Delivery Forward. Básicamente es un contrato de posición larga con el que se asegura el tipo de cambio a pagar en el futuro. Una cantidad de dólares se fija para comprar el tipo de cambio establecido en el vencimiento. No hay desembolso, por lo tanto no pierdes liquidez, pero los dólares no se pagan en el presente ni cuenta de margen. Brindan certidumbre ya que permite presupuestar pesos para gastos o pagos de moneda extranjera. Se paga o recibe la diferencia en pesos al final del periodo. La diferencia se deriva del tipo de cambio de mercado a vencimiento, menos pactado en el contrato. El contrato se pacta directamente con el banco, entonces es un contrato informal, entre comillas, ya que se tiene que respetar según ciertas cláusulas dichas en el contrato y no se puede cerrar la posición ya que no está en un mercado ante el gran público inversionista. Pero tú puedes vender tu forward en un mercado secundario. Sí, hay ciertas cláusulas que se cumplen, pero en este caso, como es un contrato privado, pues no se puede hacer ese tipo de transacciones, ¿no? Ahora, el funcionamiento, pues, es muy sencillo. Se presupuesta el gasto a realizar en USD la fecha. O sea, por ejemplo, 20 millones, se pacta el precio por dólares, se calcula los puntos AS, que básicamente esta fórmula fue creada por Fisher, que básicamente no nos explica que la diferencia de tasas de interés de ciertos países puede verse como un riesgo extra que presenta la moneda, que es un marco teórico bastante interesante, considerando que las tasas de interés están muy volátiles en el mercado. Se pagan las comisiones en el día cero al banco, suponiendo 1% de comisión, es un único desembolso financiero. Se recibe o paga la diferencia, que pues ahí se puede ver una utilidad. Como se ve en la gráfica, pues tú pactas tu precio y hay una pérdida, entre comillas, a largo plazo. Es una partida virtual, por así mencionarlo. Pero pues sí, básicamente tú pactas el precio y puedes tener una ganancia, una pérdida cambiaria, ¿no? Ahora, ¿por qué? Pues esta estrategia te evita alta exposición al riesgo, la volatilidad con sus operativos futuras, la falta de planificación, el aumento de estrés financiero, sin cobertura. Si el USD sube a 21, pierdes más de 40 millones de pesos. Entonces, ese es el porqué. Vamos a implementar, defines el monto y la fecha de necesidad, seleccionas el intermediario financiero, negocias el contrato marco, ya sea isla o local, solicitas cotizaciones al tipo de cambio forward, que eso básicamente se hace en Bloomberg, y revisas si aceptas la propuesta a evaluar. Y eso sería todo. Ya nomás mencionaría aquí los cálculos del Excel. Aquí está el cálculo del Excel de las pérdidas de 18 millones, que básicamente nos está indicando cuánto se está perdiendo por el tipo de cambio. Y aquí está el del non-delivery forward. Aquí está la fórmula de los puntos ASK, básicamente los puntos de compra para la empresa. Fue calculada igual con la teoría de Fisher. Y aquí se puede ver los patrones del tipo de cambio real a vencimiento. Ese sí, baja o sube, que es lo que pasa. Pero básicamente, así sería la gráfica. Muchas gracias por escucharme. Esto sería todo.